Hola amigos y obviamente amigas también, bienvenidos a esta edición de día sábado, los llamados sábados culturales. Ya saben que sin ninguna pretensión ni ambición académica, sino solo entretenerlo a usted y entretenerme yo también haciendo el programa, saliendo de la contingencia bastante irritante de la semana, en lo que toca a Chile y en lo que toca a todo el mundo en realidad. Así que hoy nos vamos a dedicar a estudiar qué es eso que se llama magia, cómo se originó y cómo subsiste hasta el día de hoy la magia, el pensamiento mágico, las actitudes que están vinculadas directa o indirectamente con esa actividad tan antigua que es la magia, la idea que se puede controlar el mundo sobre la base de ciertos conjuros, de ciertos exorcismos, de ciertos pases, de ciertos actos llevados a cabo. Y le voy a contar por qué se me ocurrió esto de la magia. Se me ocurrió viendo un programa de un youtuber que yo sigo todos los días, hace a veces más de dos ediciones diarias, se llama Greg Terry, que se los recomiendo, es norteamericano, es un hombre que está dedicado única y exclusivamente, casi exclusivamente a seguir el tema de la guerra ruso-ucraniana, a veces también comenta sobre Irán, es un partidario de Ucrania, por supuesto, como lo soy yo, y es un hombre bien inteligente, bien informado, muy interesante. Y en uno de los últimos programas, no sé si fue, creo que fue ayer precisamente o anteayer, mostró un video hecho por alguien en Rusia de lo siguiente, que es para morirse de la risa realmente. Búsquenlo en este programa, en esto uno de los dos últimos programas, o a esta altura uno de los 4 o 5 últimos programas de Greg Terry. Y en el video aparecen unos dignatarios de la Iglesia Ortodoxa rusa, la variante ortodoxa, una de las variantes del cristianismo, vestidos con todas las cosas que se ponen los altos mandatarios, igual que en la Iglesia Católica, los sombreros, estas cosas especiales, bendiciendo una bomba de benzina, diciéndole, por supuesto en ruso, algo así como, señora, haz que haya benzina. Magia. He ahí magia. Magia en una de sus expresiones un poco más sofisticada, digamos que son los elementos mágicos que hay en toda religión todavía, a pesar de que la religión es algo muy distinto a la magia, como ya vamos a ver. Pero hay elementos que han quedado como reliquias, que están ahí todavía. Algo así como el apéndice en el cuerpo humano. No son importantes, pero están presentes. Quizás son más importantes que el apéndice. A partir de eso se me ocurrió hacer un programa sobre la magia, porque efectivamente está presente en todas nuestras vidas, incluyendo la mía, desde luego. Es una de los comportamientos humanos más antiguos y que más revelan acerca de cómo funciona la mente humana, además. La idea de cómo puede concebir en un momento dado las relaciones de causalidad. Una causalidad imaginaria en este caso, no una causalidad real basada en observar que primero pasa A y automáticamente ocurre B. No, imaginaria. Es la historia de una ilusión. La historia de la magia es la historia de una ilusión, pero una ilusión que está muy conectada con lo que somos como criatura. Que buscamos en primer lugar relaciones entre las cosas, esto produce esto otro. Y más importante que eso, buscamos controlar un mundo que es ancho y ajeno, un mundo que es peligroso, especialmente en esas etapas en que los seres humanos disponían de muy pocas tecnologías, de muy pocos medios para sobrevivir. Estamos pensando en 10, 20 mil años atrás o más, o 100.000. Entonces, vivir en un mundo lleno de peligros, lleno de eventos que uno no controla y que tienen un efecto sobre uno, es muy angustioso, no se puede vivir así. Entonces hay que crear algún mecanismo mental que permita hacerse la ilusión de que tiene uno un grado de control. Y la magia es un intento de control, partiendo de la base supuesta de que hay una relación, ya vamos a examinar, una relación entre esos gestos, esas palabras, esos conjuros y el mundo. Pero pónganse ustedes en el caso de esos seres primitivos que vivían al día literalmente. Un tipo tiene que salir a cazar. Pongamos, no sé,
no un dinosaurio, se habían extinguido hace mucho, algún animal importante, posiblemente muy peligroso, posiblemente más feroz, más fuerte, más rápido que él. Y además estaba ahí el resto del clan del grupo esperando que llegara comida. Entonces, todo es incierto. ¿Va a haber un animal? ¿Voy a poder cazarlo? ¿O va a ser él el que me caza a mí? ¿Cómo supero, cómo me doy confianza, cómo supero esta incertidumbre, aunque sea gradual, aunque sea parcialmente? Bueno, dibujo en la caverna, en la pared de la caverna, un bisonte con una lanza clavada. Y espero que eso se vaya a ocurrir en la realidad, que este dibujo va a afectar, porque se parece a lo que sería uno de estos animales con la lanza. Y en una de esas tiene éxito. Entonces empieza a establecerse una relación. Funcionó el dibujo en la pared. Sigamos dibujando otras cosas que también necesitamos. Concluye que su dibujo, su gesto, tuvo un efecto en la realidad. Así que hay una relación. Yo dibujo en la pared y pasan cosas en el mundo, sigamos dibujando. Entonces, a ustedes dirán, esto no sirve para nada. No, fue muy útil. Da confianza, da seguridad, permite salir a cazar el animal. Con alguna confianza, cuando uno hace algo sin confianza en lo que está haciendo, lo más probable es que salga mal. Pero si uno cree que va a funcionar, si uno está apoyado en esta, no sé si certeza, pero esta ilusión fuerte de que va a funcionar en la invocación, uno va a tener más éxito. Por lo tanto, fue una herramienta, diría yo, funcional para la supervivencia, la magia, esta actitud mágica, que luego se va complicando. Empiezan a aparecer personajes dentro del clan que por algún modo, un mecanismo que no podemos conocer, quizás podemos imaginarlo, alguien empieza a aparecer como más capaz de producir actos mágicos que otro. Se empieza a convertir en el mago, en el brujo, y ese es uno de los personajes que en una tribu empieza a adquirir preeminencia y empieza a ser uno de los que va a constituir eventualmente parte de la élite. Cuando se formen, empiecen a generarse diferencias. Pero eso ya es un proceso más lento y más largo. De este tema de la magia y cómo es muy similar en distintas partes del mundo y en distintas épocas, porque los seres humanos seguimos siendo los mismos y básicamente estamos también como el hombre primitivo, solo que con mejores herramientas, a disposición de lo que se le ocurra a la naturaleza. Como decía alguien, y se los he contado esta frase, la civilización es cortesía de la geología. Podríamos decir es cortesía de la naturaleza, más general. Entonces, uno de los primeros grandes pensadores, y yo les recomiendo este libro fantástico, además es entretenido, en que analizó cómo distintos rituales, que en un momento dado uno no sabe cómo empezaron y por qué, se siguen llevando a cabo a lo largo de los siglos, y otros muy parecidos en otros lugares con los cuales no hay ningún contacto, es el gran antropólogo, pensador, George Fraser, se escribe Fraser con Z, que escribió un libro que se llama La Rama Dorada, The Golden Bough, que está en todos los idiomas del mundo y yo se los recomiendo que lo lean. Es un estudio increíble que parte con una situación que ocurría en Italia en un determinado momento y empieza a investigar de dónde viene esto, de dónde vienen estas costumbres, de dónde vienen estas creencias, cuáles es estas creencias que son reliquias de qué evento inicial generó un cierto ritual, una cierta postura frente a ese lugar, una sensación de que había algo sacro. Bueno, y luego va examinando otras muchísimas. El libro que está disponible normalmente es un libro gordo, pero no es nada comparado con la obra original, que son un montón de tomos, porque el hombre era muy acucioso. Este hombre es finales del siglo pasado, dicho sea de paso, ¿eh? Digamos, estuvo muy activo a principios del 20. Él fue el que creó el concepto de magia homeopática, o sea, de igual sentimiento, de igual patos es emoción, homo es igual, en el sentido de que la semejanza produce la semejanza. Si usted dibuja el animal con la lanza clavada, eso es semejante al hecho real de que pudiéramos cazar
clavándole una lanza a ese animal. Entonces, como hay una semejanza, va a producir un efecto. Y uno lo ve en las magias de todos los tiempos. El vudú, por ejemplo. Usted agarra una figurita que supuestamente representa a una persona que quiere perjudicar y a esa figurita le clava alfiler y lo jode y se va a producir el efecto. Y yo una vez, esto lo cuento como una anécdota personal, hace muchos años cuando mis tíos estaban vivos, vivían en Viña, y yo era cabro, tendría 18, 19 años, cabro. Entonces iba a Viña a ver a jugar al Everton, en el Estadio Socialito. Y me acuerdo una oportunidad, estábamos almorzando, estábamos preparándonos para ir al estadio a ver el partido, jugaba, me acuerdo, contra Palestino. Y mi tía Ani, ya fallecía, con un poco de plasticina y con algunos colorinches, fabricó un monito que representaba a un jugador del Palestino, y todos en la mesa en turno le fuimos clavando alfileres y ganó el Everton esa vez. Bueno, eso es magia. Llevamos a cabo un ritual mágico. Y seguimos llevando a cabo muchos. Todos nosotros. Hay una magia también por contagio. Ahí sigue el concepto de homeopatía. Ustedes saben, muchas personas que quieren perjudicar a alguien y entonces van a un brujo o una bruja, y la bruja y el brujo le pide algo que sea de posesión o parte del cuerpo, entonces del que quieren destruir, entonces que traiga un mechón de cabello, que traiga una uña, un diente, una ropa, algo para haciendo uso de eso en forma nefasta, perjudicar a la persona. Contagio. Esto fue central en la vida de la sociedad humana por miles de años. Por miles de años. Estamos hablando ya incluso a nivel de épocas donde hay civilizaciones. Los romanos, por ejemplo, en el Imperio Romano y antes, en la República y en otras sociedades, antes de entrar en combate, investigaban qué podía ocurrir, trataban de prever, y por medio de la homeopatía, o sea, los arúspices abrían, por ejemplo, un cierto animal y veían cómo estaban, de qué color era el hígado. Si eran buenos auspicios, de ahí viene la palabra, o malos, si valía la pena ese día combatir, o más bien no, porque el resultado del combate estaba aquí expresado homeopáticamente en este órgano de este animal. Y muchísimas otras prácticas. Muchísimas prácticas. Ahora, esto no es igual que la religión. Y les voy a explicar por qué, después que me haga cargo, estimados amigos, de mi primer bloque comercial de día sábado, que lo inicio con el suplemento Vito. Esto no es mágico, esto es real. Usted agrega una cucharadita de este suplemento en el pellet de sus seres queridos, sus gatos, sus perros, y van a estar mucho mejor de salud, porque este suplemento es un suplemento vitamínico de minerales que su criatura necesita, va a estar mucho mejor, va a estar contento, lleno de vida, el pelaje brillante, saltando por todos lados, rompiendo cosas, por supuesto, botando, los gatos se roban cosas y se las llevan por otro lado, ustedes saben. Bueno, ¿dónde se consigue este suplemento? En el sitio de Suplemento Vito, pero también está casi en todas las mascoterías por si acaso. Así que no es difícil para nada encontrar este producto. Naturalmente, nosotros acá en la casa, que tenemos como 4 millones de mascotas, lo usamos. Sigo con Rettig y Grimberg. Este es un buffet de abogados especializado en temas relacionados con la negligencia médica. Si usted personalmente o algún familiar ha sufrido penalidades y quizás hasta muerte de alguien por una negligencia médica, es decir, por algo que se hizo no por error, sino que no se hizo poniendo en juego todos los recursos de la ciencia médica tal como son o existen en este momento, si no se llevó a cabo la operación, por ejemplo, de acuerdo al state of art, o sea, la último alarido, digamos, de la tecnología médica. Si se hizo menos de lo que era posible hacer, o sea, si se fue negligente, que es distinto a un error, ellos van a buscar que sea usted reparado de una manera o de otra, llegando las cosas, si es necesario, a una corte. Lo han hecho exitosamente
en distintas oportunidades. Espero que usted no necesite, pero si llega el caso que sí, póngase en contacto con Rettig y Greenberg en el sitio que ustedes están viendo, rettiggreenberg.cl. Continúo con Oxibiota, el polvito que mezclado con agua se convierte en una colonia de bacterias aeróbicas con las cuales ustedes eliminan de raíz los malos olores. No los tapan, los eliminan. Allí donde vierten el producto o donde lo vaporizan, se acabó el tema del mal olor por mucho tiempo. Esta colonia de bacterias aeróbicas que no se mueren de un día para otro, se reproducen, morirán eventualmente a los meses, ahí están cumpliendo su labor. Y termino este bloque, amigos, con Lascar Comunicaciones, que ubican en lascarcomunicaciones.cl, una empresa de comunicaciones muy eficiente porque atiende integralmente el problema de la comunicación. Usted quiere comunicar su servicio, su producto, quiere que se lo compran, quiere que se interesen, pero para eso tiene que mostrar cuál es el beneficio, cuál es su ventaja con respecto a otro, o con respecto a ninguno, si es original. Eso es lo que primero que hace Lascar Comunicaciones, es escudriñar cuál es esa ventaja, cuál es ese beneficio. Enseguida, cómo decirlo de una manera potente y clara para que llegue a la gente. Tercero, por qué medio comunicarlo, si va a ser prensa, televisión, radio, etc. O una mezcla en distintos grados de esos medios. Cuarto, cuáles son los resultados, evaluemos, veamos si hay que corregir alguna cosa. El círculo, se completa el círculo, eso es comunicación. Eso es comunicación profesional, es lo que entrega lascarcomunicaciones.cl, una empresa formada por especialistas que fueron formados en la Universidad Católica. Bueno, les decía, ¿cuál es la diferencia? Bueno, Fraser también analizó esto y fue muy correcta La magia intenta obligar, o sea, el que hace un acto mágico supone que es como un artefacto que va a producir un efecto. Es como una máquina, como una palanca. Yo hago esto y va a ocurrir esto. Obligamos al universo a que funcione así. Al menos en este aspecto local, puntual, aunque sea aquí nomás. La religión no. La religión supone que hay una divinidad a la cual uno le pide. Si es que le pide algo, porque no necesariamente los creyentes están siempre pidiendo algo. La magia intenta obligar al universo. La religión intenta convencer al universo, a Dios, que es el creador y que es el universo en cierto sentido. Intenta aplacarlo. En muchos de los rituales religiosos, aunque sean de religiones paganas con muchos dioses, ustedes verán que se intenta ya no obligar a los dioses, sino que aplacarlos. Los sacrificios de animales, todas esas ceremonias que casi siempre eran con el sacrificio de un animal, o por último con encender algunos palitos con olores, ¿cómo se llama? Con fragancia. Todo eso era para aplacar la rabia, porque siempre se suponía en esos tiempos que los dioses no eran como el dios cristiano, o el dios musulmán, o el dios judío, que es pura bondad, ¿no es cierto? Que no está, digamos, aunque de repente castiga. Esos dioses del paganismo, del politeísmo, eran como seres humanos llenos de rabia, podían enojarse porque no se había cumplido un ritual, porque no se había hecho lo que se debía, entonces había que aplacarlo. Pero no se les podía obligar. Así que hay una diferencia muy grande. Aunque, como dije en el principio, quedan elementos. Quedan como fragmentos de magia en todas las religiones y ustedes lo pueden notar. Bueno, yo lo noté en estos sacerdotes ortodoxos haciendo invocaciones frente a una bomba de benzina. Ustedes ahí. Yo creo que es la escena más ridícula que he visto en mucho tiempo. Ahí está la magia. Magia estatal, porque la Iglesia Ortodoxa rusa está en manos del Estado ruso desde tiempos inmemoriales, no solo ahora. Ojalá Dios me conceda de esto, dicen los fieles. Ojalá. Y le piden, le suplican. El mago obliga. Muy distinto. Ahora, yo dije al principio, y es obvio, que existen, y les conté el ritual de la figurita del jugador de Palestino. Eso existe hasta el día de hoy, en una forma diferente, más arrinconada, más marginal, pero sigue existiendo montones de rituales de nuestras propias vidas personales y grupales.
porque así funciona nuestra mente. Tenemos ahora, por supuesto, a nuestra disposición el pensamiento científico, o si ustedes quieren, el sentido común, que busca las relaciones entre las cosas. Primero, concibe las relaciones entre muchas cosas del mundo natural, no del mundo de uno, donde uno es el que voluntariamente hace cosas. Pero en el mundo natural uno busca, mediante la observación, cuáles son las relaciones causales. ¿Qué pasa primero antes que pase esto otro? Y luego veamos si esta es una relación meramente temporal. Una cosa sucede después de otra, pero no es causada por la que apareció primero, sino que hay una relación orgánica. ¿Es esto lo que produce? Bueno, hay muchas discusiones todavía hasta el día de hoy. Buena parte de la filosofía analiza el tema qué significa causa en realidad. Pero por último, podemos estar todos de acuerdo en que no suponemos que podamos nosotros cambiar, por ejemplo, el funcionamiento de la ley de gravedad, simplemente dibujando un piano que en vez de caer se eleva o algo así. Entonces, está ese aparato científico o de sentido común en nuestras mentes, pero eso no ha eliminado el pensamiento mágico. Y está presente en muchos momentos de nuestra vida. Alguien va a un examen en la universidad. Y ese día iba vestido con una camisa como esta que tengo puesta, verde. Y le fue bien. Entonces, algo en nuestro cerebro nos dice, la próxima vez el próximo examen voy a usar la misma camisa, pero la camisa de la suerte. ¿Y cuántos amuletos están basados en esa creencia? Cuando andaba con este talismán, con este collar, con esta pulsera, con este reloj y no con otro, con esta camisa y no con otra, me fue bien. Entonces sigo usándola la próxima vez para que me vaya bien, para obligar a que las cosas ocurran de acuerdo a mi voluntad, a mi deseo, obligándolas porque estoy usando este reloj, esta ropa. Esto se ha hecho experimentos hasta con animales, y funciona también esta sensación de que se puede controlar, esa necesidad de toda criatura viviente de controlar, en nuestro caso, toma la forma de magia. Hubo un tipo que hizo un experimento con palomas. Les daba comida a un montón de palomas, así en distintos momentos, no había nada cierto, no había regularidad que se presentaría por sí misma. A tal momento aparece la comida. Era irregular. Entonces, de repente descubrió este investigador que algunas palomas, antes de que les sirviera la comida, movían las alas. Este otro movía el cogote. Y así cada cual tenía su ritual. Bueno, existen los amuletos. Existe esto de toca madera para que no pase tal cosa. Tocando madera obligamos a que no pase tal cosa. En los deportistas ustedes ven, miren los tenistas, todos los rituales que tienen, ustedes habrán visto que es para la risa, aparte que son un poquitito obsesivos los tenistas por la naturaleza de su juego, lo entiendo. Yo también soy obsesivo con otras cosas. Entonces van a servir la pelota y pueden estar una hora haciéndole bote y hacen unas cosas y se arreglan por acá y se tocan. Pues hay algunos tenistas que están 10 minutos en esa cuestión, poco menos. Rituales. Con eso me aseguro de que mi saque va a ser efectivo. Voy a ganar un punto. Ustedes ven jugadores de fútbol que entran a la cancha y y se persignan, tocan el pasto y se persignan. Eso no es religión, eso es magia. Porque alguna vez lo hicieron y les fue bien. Entonces lo siguen haciendo. Existe en la política. Hay algunos movimientos políticos que tienen el ritual de las movilizaciones. Creen que sacando un grupo de gente a la calle y moviéndola de una esquina a otra van a obtener resultados. Hay otros elementos ahí también en eso de la movilización, por supuesto, generar una sensación de poder. Podemos mover gente a las calles. Pero también está el ritual. Y el ritual de comer, juntarse todos cierto día a comer caldillo. Ese es otro ritual. Son rituales y todos tenemos rituales. Y los rituales están conectados con la magia. Yo estoy seguro que usted, como yo, cuando se ducha, pone un pie primero en la tina que el otro. Y se seca de cierta manera. Y hace un montón de cosas. Y cuando no las hace, porque se le olvidó o no pudo, usted se siente un poco incómodo, no grande, no se desespera, no se angustia, pero capaz que algo no ocurra de acuerdo a mis gustos este día porque en vez de primero secarme en los brazos, me sequé en las piernas, una cosa así. Está presente en todas partes, está presente en todo momento, porque en todo momento estamos buscando control.
evitar cosas malas y producir cosas buenas. Si ya somos seres modernos y somos creyentes, hacemos las dos cosas. Le rogamos a Dios, pero también nos cuidamos de hacer los rituales mágicos para ayudar a Dios a que nos ayude. La política está llena de rituales. Las marchas, los uniformes, los gestos, el puño en alto, el qué sé yo. En el caso del nazismo era el saludo nazi así, que era una invención, no fue una invención, lo sacaron del saludo los romanos. Esto, Ave César, morituri te salutan, los que vamos a morir te saludan, decían los gladiadores antes de agarrarse a sablazo. En la religión se quedan muchos rituales mágicos también. Aunque la religión tiene otro concepto, como dijimos, no busca controlar el mundo, sino que busca, digamos, complacer a Dios, que es el que controla el mundo. Estar, digamos, en sintonía con los mandatos de Dios. Pero aún así hay rituales mágicos. Las prácticas religiosas tienen mucho de ritual. Mucho. Vienen de sus principios, de sus comienzos. Fíjense ustedes que un gran escritor de ciencia ficción, Arthur Clarke, un autor muy importante, de él les recomiendo una novela que se llama El fin de la infancia, una novela fantástica. Yo creo que lo mejor que escribió Arthur Clarke. Aunque escribió muchísimo. Tiene algunas trilogías por ahí, qué sé yo. Y él decía que toda tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Y así es para nosotros, los seres comunes y corrientes, que no conocemos cómo funcionan las cosas, pues. Todos ustedes, o casi todos ustedes, estimados amigos, estoy seguro que ven televisión en algún momento del día, especialmente en la noche. Tocan un botón, bueno, antes era con el botón, ahora tocan los botones del control remoto. Y salen las imágenes, viene la película, la serie. ¿Saben cómo funciona un televisor? No, probablemente. No tienen idea. Todo el mundo anda en auto todos los días, no tienen idea, o tienen una muy vaga idea cuál es la mecánica de un motor, cómo es que un motor hace funcionar un auto, cuál es la transmisión de energía que va desde la explosión de la benzina al movimiento de las ruedas, cómo es. ¿Y para qué seguimos? ¿Y para qué decimos de cosas aún más lejanas a nuestra experiencia diaria de la tecnología? Esto que está en manos de todo el mundo ahora, uno de estos bichos. ¿Cómo? ¿Cómo funciona esta cuestión? ¿Cómo pudieron meter tantos circuitos en un espacio tan limitado? Y los usamos casi como si fueran objetos mágicos, sin saber cuál es el mecanismo. Porque el mago que hacía unos gestos, que dibujaba el animal con la lanza clavada, esperaba que fuera a ocurrir lo mismo en la realidad, pero no sabía cómo se iba a transmitir, cuál iba a ser el mecanismo que iba a hacer que ese dibujo en la pared de la caverna produjera un efecto acá. Por eso que la magia no va a desaparecer, porque vivimos en la incertidumbre, de la cual, digamos, toleramos, primero porque la olvidamos buena parte del tiempo, no estamos pensando todo el rato, oiga, hoy día capaz que al salir de la casa se me venga un auto encima, o va a haber un terremoto, hoy día justo me van a decir, me van a invitar a un cafecito para despedirme. Hay millones de incertezas. Salieron mis chiquillos, todavía no llegan, ¿qué les habrá pasado? Y eso genera un estado de incomodidad que a veces se convierte en angustia. Entonces, hay varios mecanismos. El olvido. Simplemente se nos olvida que nuestros hijos salieron de la casa. De repente miramos el reloj y decimos, chuta, no han llegado. Pero durante largo rato no nos acordamos. El olvido es muy importante en la subsistencia humana. Si no, con un recuerdo permanente de todo no podríamos dar un paso casi. Acordarnos de todo lo que puede pasar, de lo que ya ha pasado. El otro mecanismo es la magia, los rituales. Todo lo que hacemos está hecho de acuerdo a un modo que hemos establecido en algún momento y tratamos obsesamente a veces de mantenerlo para que al mantenerse nuestras conductas, el mundo también se mantenga. Eso es magia. Yo con mi conducta igual a la de ayer, obligo al mundo a que sea igual a ayer, que no pasó nada malo. Y tenemos millones de rituales. Observen sus propias conductas. Desde que entran al baño en la mañana. Cómo se ponen la ropa. ¿Qué pie se calzan primero?
todo de acuerdo a un cierto horario, a ciertos gestos. Tratamos de controlar el mundo controlando nuestros propios actos sobre los cuales sí tenemos control directo, pero pretendemos que ese control directo sobre nuestras conductas rituales afecte al mundo también. Necesitamos el talismán, necesitamos la camisa de la suerte, necesitamos meter la pierna derecha primero a la tina y no a la izquierda, para calmar esta angustia que está ahí en sordina, a fuego lento, acerca de que el mundo puede en cualquier momento, el mundo físico y el mundo social, puede darnos un puñetazo. Porque vivimos por cortesía de la naturaleza, por cortesía del ambiente social que nos rodea, del cual no sabemos nada. No sabemos lo que se está urdiendo. Por ejemplo, alguien está conspirando contra nosotros. Yo tengo una experiencia de eso. Por meses quizás, preparando algo para reventarme. Y yo no tengo idea. Y pasan las cosas. Y a uno lo joden mucho. Entonces uno toma razón de eso. Se acuerda de lo peligroso que es el mundo. De que está repleto de adversarios, de enemigos, de gente que te envidia, que te odia. Que está repleto de eventos físicos como un terremoto, un incendio, un auto que te atropella, un meteorito que cae sobre la Tierra en un día, una explosión. Piensen en esas personas, esto creo que ocurrió en el verano, que iban en su vehículo, como con todos los días, y de pronto un camión con gas explota, se incendia, y vieron, acuérdense ustedes toda la gente que fue afectada por eso. Entonces uno trata de controlar esas cosas porque uno se entera de esas cosas. Le han pasado a uno, le han pasado a otro. Y es angustioso. Entonces uno recurre a los rituales. Recurre a Dios, recurre a los rituales, recurre al olvido. A todo lo que esté a mano. Por ejemplo, este para mí es un ritual. Este lapicero que ustedes ven es una Esterbrook, una marca bastante conocida. Y este es el tipo de lapiceras que fabricaban en los años 50. Mi mamá me la regaló cuando yo estaba en preparatoria. Todavía funciona perfectamente, ¿por qué no? Y la uso con más frecuencia, como un ritual para mí, de que las cosas están bien, en vez de usar, por ejemplo, otros lapiceros de tinta que tengo acá. Lo uso más frecuente. Cada vez que está cargadito, es parte de mis rituales. Claro que sí. Mi parte razonable me dice que escribir o rayar o marcar los papeles que he escrito antes con este lapicero no va a cambiar la calidad del programa, si es bueno o malo. Pero forma parte de mis rituales. Como la luz que está allá, como todas las cosas. Y todos vivimos envueltos en un capullo de rituales como si fuera una coraza para defendernos. Este es un tema muy interesante, amigo, y por eso yo les estoy recordando este libro, La Rama Dorada, de George Fraser se escribe, que lo van a encontrar sin ninguna dificultad en cualquier librería digital y capaz que esté también en alguna edición en español en Chile. O sea, a propósito de eso, si ustedes buscan, y esto no lo digo por hacer publicidad, es un hecho que quiero contarles, libros así más especiales que una novelita o un libro poema y el tipo de cosas que usted encuentra en cualquier librería, libros más importantes de antropología, sociología, filosofía, usted puede tener una alta probabilidad de encontrarlo en la librería del Fondo de Cultura Económica, porque ese es un fondo mexicano, una editorial mexicana, que se dedica a publicar este tipo de libros. Ahora, si usted no tiene problema con los idiomas, en Amazon lo va a encontrar The Golden Bough sin problema en inglés, lo va a encontrar en todos los idiomas que usted maneje. Ruso, alemán, francés, italiano, latín, lo que usted quiera. Ahí va a estar. Griego un poquito también lo va a encontrar. No, no creo. Sí, claro que sí. Un libro muy entretenido, muy informativo, sobre cómo funcionamos los seres humanos. Si no somos distintos, señoras y señores, a los hombres que andaban a poto pelado hace 20.000 años en los bosques buscando nueces. Lo que pasa es que algunos se fueron acumulando a lo largo de los milenios
invenciones creadas por individuos, apoyados a su vez en otros individuos, y en el intercambio y en las mejoras. Y por supuesto la humanidad ha acumulado un progreso tecnológico enorme. Pero seguimos siendo los mismos seres humanos en un mundo que puede ser muy hostil, en una sociedad, sobre todo, y más que la naturaleza, la sociedad que nos rodea, donde más que el amor y la fraternidad y la buena onda impera la competencia, la envidia, la mala leche, el odio, la rabia de unos contra otros. Esa es la realidad. Usted en su mera oficina, que es un microcosmos, usted sabe que es así. Las copuchas, la maledicencia, los pelambres, la intriga, las luchas por el carguito. ¡Miserable! Y usted está a merced de todo eso. Así que recurrimos a la magia ritual. Y vean, en política todo el mundo, yo lo he dicho en tantos programas, de programas de semana, cómo funciona el pensamiento mágico primitivo. En este caso, no pintando en la pared un animal, sino que voceando cosas en el aire. La justicia. Y ya se va a hacer la justicia en este mundo. Por ejemplo, está repleto de brujos al peo en política. Las consignas, ¿qué son? Actos mágicos, rituales. O sea, veamos el caso reciente, reunificación familiar. Es una especie de frase ritual que suena súper bien, como que por sí mismo se iba a producir esta cosa amorosa que se iban a reunificar los niñitos haitianos con los papás haitianos. Y se quedaron en eso. No generaron un mecanismo. Les bastaba la expresión y quizás después mandar un oficio. O sea, no actos físicos reales, administrativos, operacionales, sino que bastaba la magia de la frase. Y hay grupos completos políticos que viven en ese universo, lo he dicho 1000 veces. En el universo del mágico primitivo, el palabrerío como factor eficaz para producir cosas buenas en el mundo. Y no pasa. Así que vean ustedes cuán prevalente, cuán vigente está todavía la magia, estimados amigos. Así que eso, volviendo al principio de este programa, esos sacerdotes del credo ortodoxo, rusos, que están bendiciendo una bomba sin benzina, porque hay una crisis de benzina espantosa en Rusia, en este momento por la guerra. Están haciendo lo mismo que hace usted en la mañana cuando entra con la pata derecha a la ducha. No es muy distinto. Solo que a usted por lo menos nadie lo ve haciendo ese ritual y nadie sabe que es parte de un ritual que entró primero con la pierna derecha, todas las veces. Esto otro fue público, fue grabado en un video. Yo insisto, si quieren ver esa cosa ridícula, búsquenla en alguno de los últimos programas de este youtuber muy bueno que se llama Greg Terry. Es un norteamericano que sigue al dedillo la guerra ruso-ucraniana. Yo me informo mucho con él, desde luego. Y ahí mostró eso. Para que vean a lo que han llegado los rusos ya. O sea, uno de estos días van a ir a resucitar a Pedro el Grande, tal como están las cosas. Bueno, amigos, espero que les haya gustado el programa. Antes de irme les quiero decir, si usted está organizando un banquete, una comilona gigante y quiere que sea bien hecha, con cosas ricas, pónganse en contacto con un banquetero que se llama La Bollería y que ustedes ubican en Instagram, la bollería Pirque. Ahí los van a ubicar. Y si usted quiere tener artículos de tocador como champúes, fragancias y cremas que no tengan ninguna sustancia que pueda afectar su piel si usted es muy delicado, rosabergamota.cl. En ese sitio usted puede adquirir estos productos, nosotros los usamos acá en mi casa, o en las farmacias NOF, en algunas farmacias NOF, o en todas, no sé, hay algunos de los productos de rosabergamota.cl. Y aquí me está llegando justamente un aviso de que hay un nuevo video de Greg Terry, que dice: Crimea declara estado de emergencia, la crisis de Putin es oficial. Ya lo voy a ver y en una de esas les cuento en mi mail. Y a propósito de los mails, si usted quiere recibir todos los días un mail gratis, hecho por mí, pero muy cortito, sobre muchas cosas, entre al villegas.cl/correo, anota su correo y eso es todo y va a recibir. Y si quiere comprar mis libros, todavía quedan resurrecciones, no muchas, pero quedan unas pocas. Queda todavía Torre de Papel, libros que le he mostrado en muchos programas.
elvillegas.cl/tienda. La compra es muy fácil, los precios son totalmente razonables y el despacho muy rápido. Y termino manifestando una vez más mi agradecimiento a las personas que últimamente, especialmente, se han estado sumando a Patreon para hacer posible la subsistencia de este programa. Y por eso estoy usando el lapicero que me regaló mi mamá cuando yo tenía 7 años, 8 años. Aquí está. A ver si me trae suerte. Bien, amigos, muchas gracias. Nos estamos viendo mañana, domingo, espero, con un personaje o un hecho extraordinario. Ahí veremos qué puedo encontrar. Muchas gracias. Chao.